Buenos días, muchas gracias por estas amables palabras. Para mí es un honor venir a la República Dominicana, la isla española. Y es un placer también y un honor el dar la conferencia Miguel Ángel Zato. Yo creo que el doctor Zato y yo nos conocemos desde hace 40 y tantos años. Y hemos estado unidos personalmente, nos hemos llevado muy bien, que eso es algo muy importante en las personas. Y nos hemos tenido cariño y nos hemos respetado mucho, tanto personal como profesionalmente. Así que vengo encantado a impartir la charla de cirugía ocular y ojo seco, que es la conferencia Miguel Ángel Zato. Ahí está. Lo primero que hay que decir, cuando hablo de ojo seco, siempre digo que el término ojo seco es un éxito y es un fracaso. ¿Por qué? Porque ojo seco es conceptualmente muy entendible, es un término muy corto, ojo seco, y así lo decimos en inglés, dry eye, es muy corto, muy conceptual, y entonces es muy sencillo decir todo es ojo seco. Y yo lo que veo cuando se habla de ojo seco es que se amplía muchísimo este concepto de ojo seco, y hay muchísimos ojos secos que no son ojos secos. Esto es lo primero que quiero decir, porque cuando hablamos de cirugía ocular y ojo seco, probablemente estamos incluyendo también ahí otro tipo de molestias oculares, no necesariamente consecuencia de un ojo seco, sino que puede haber otra serie de motivos que dan lugar a síntomas de ojo seco, pero que no es un ojo seco. Me gusta mucho más hablar de una disfunción de la superficie ocular. Cuando hablamos de la superficie ocular es una estructura muy frágil, es una estructura muy sensible y cuando se rompe esa homeostasis de la superficie ocular es cuando aparecen síntomas, cuando aparecen alteraciones que pueden ser o no ojo seco, pero que dan lugar a molestias y que es lo que lleva al paciente normalmente a la consulta. Dentro de este tipo de disfunción de superficie ocular, por supuesto, el ojo seco hiposecretor es un subtipo. En general tienen en común casi todas estas entidades el bud corto. Tienen un bud corto y eso es lo que define casi todas las alteraciones de superficie ocular, ojo seco o pseudo ojo seco. Normalmente, cuando una persona se va a operar de cataratas, viene porque ve mal y viene para que le resuelvan el problema de la mala visión. Y ni el paciente ni nosotros muchas veces enfocamos la exploración hacia la superficie ocular. Es decir, exploramos pues cómo está la catarata, fondo de ojo, hacemos la biometría, etcétera, etcétera, pero pocas veces nos metemos de lleno en cómo está esa superficie ocular, en cómo está ese ojo que va a sufrir una cirugía y que posiblemente se pueda desequilibrar y dar lugar a problemas. Es importante, cuando una persona se va a operar, hacer preguntas específicas en la anamnesis de si esa persona usa lágrimas artificiales, si le han diagnosticado de ojo seco, si tiene síntomas de ojo seco, porque si obviamos estas preguntas, nos vamos a perder mucha información y también vamos a perder la posibilidad de tratar previamente esa superficie ocular para evitar las molestias oculares posoperatorias. Así pues, hoy en día, cuando vamos a operar una catarata o cirugía refractiva de córnea, tenemos que identificar a pacientes con disfunción de la superficie ocular. Tenemos que prestar mucha atención en estos casos. Esto implica que hay un aumento de tiempo de exploración, complica la exploración previa y se añade otra cosa, que es que hoy en día, con todos los aparatos que hay, que si la osmolaridad, que si todo mi biografía, todo esto, realmente tenemos que empezar a utilizar muchos aparatos, muchos instrumentos que alargan y encarecen mucho la exploración previa. Entonces, una cosa que nos puede ocurrir es que es asintomático previo, una persona que no tiene molestias de la superficie ocular, y tiene síntomas visuales posoperatorias y molestias oculares posoperatorias. Y eso es lo que da un resultado quirúrgico insatisfactorio.
Es decir, podemos hacer una cirugía absolutamente brillante que podemos tener un resultado malo, que además se sabe que las molestias oculares son percibidas por el paciente como un fracaso de la cirugía, como un mal resultado de la cirugía. Entonces, no solamente que el paciente vea, sino que el paciente no tenga molestias en el posoperatorio. Pero ¿qué ocurre? Que a la gente que operamos, sobre todo de catarata o cirugía facorrefractiva, la prevalencia de ojo seco es muy alta. Es decir, si nosotros hacemos caso a la estadística de Deuce, del trabajo de Stapleton, vemos que a partir de la década de los 50 años empieza a aparecer una prevalencia de ojo seco muy alta. Es decir, que prácticamente todos los pacientes que vamos a operar de catarata vamos a tener la mitad de ellos que tiene ya previamente ojo seco. Entonces hay que tener esto en cuenta porque estamos tratando a muchísimos pacientes de cataratas cuando tienen un ojo seco ya previamente, y lo que hacemos muchas veces es descompensar con la cirugía ese ojo seco que estaba más o menos en un equilibrio inestable. O sea que el ojo seco tiene una alta prevalencia, más o menos un tercio de la población tiene ojo seco, y el aumento de la prevalencia es sobre todo a partir de la década de los 50 años. De hecho, la disfunción de la superficie ocular previa a la cirugía es muy frecuente. Hay varios estudios en donde se habla que hay pues, esas alteraciones del BUT de prácticamente 2/3, fluoresceína positiva prácticamente 3/4 de la población. O sea que realmente esta gente nos vamos a encontrar con muchas alteraciones previas a la cirugía de la catarata, que si no advertimos podemos encontrarnos después con problemas y molestias difíciles de tratar. Aquí veo, bueno, la osmolaridad igual, también hay alteraciones en la osmolaridad, en MP9, es decir, hay con cierta frecuencia alteraciones de distinto tipo de la superficie ocular. O este estudio de Kochener, en donde por un cuestionario también encuentran un elevado número de personas que tienen síntomas de superficie ocular previos a la cirugía de catarata. ¿Qué consecuencias tiene esta alteración de ojo seco? Una de ellas es que esa persona que tiene cataratas puede no notar las aberraciones ópticas que producen la alteración de la película lagrimal, porque tiene ya una mala visión y no imagina que la lágrima puede estar alterando su visión. Piensa que es solamente la catarata. Y además hay otra cosa, que puede cambiar los valores keratométricos, lo que hace que la biometría pueda dar alteraciones y pueda engañarnos en el cálculo de la lente intraocular. Se ha recomendado el cálculo de lente intraocular en estos casos utilizando lágrimas artificiales, mejor si son de alta viscosidad y después de unos 5 minutos de la aplicación. La otra cuestión es, en el ojo seco hay una contraindicación para el uso de lentes multifocales. Probablemente no, si tratamos bien ese ojo seco, y la mayor parte de las veces vamos a poderlo tratar y puede utilizarse una lente multifocal en estos casos. Lo que hay que decir es que la superficie ocular y la córnea es un potentísimo generador de dolor. Y entonces cualquier alteración de ojo seco por la cirugía, por la cicatriz, lo que sea, puede dar lugar a muchas molestias oculares. Sabemos bien que la sensibilidad corneal es aproximadamente 40 veces la de la pulpa dental. Esto hace que cualquier pequeña, en teoría, molestia se incremente, se multiplique muchísimo y sea motivo de una molestia ocular que puede ser realmente importante para esa persona. ¿Qué casos son los de riesgo para que puedan tener estas molestias oculares? Por supuesto que hay que hacer una anamnesis, si tienen alteraciones previas, por supuesto, alteraciones previas de la superficie ocular, mujeres con más frecuencia que hombres, probablemente por una cuestión hormonal, algunas enfermedades sistémicas y, después lo hablaré en otra charla,
trastornos psicológicos. Esto es algo que hay que tener muy en cuenta porque las molestias oculares tienen mucha relación en muchas ocasiones con trastornos psicológicos. Cuando se habla de la fibromialgia, esto es una comparación, se habla de los tender points de la fibromialgia, ¿no? A mí me gusta incluir dentro de los tender points de la fibromialgia también los ojos. Los ojos son generadores de dolor y probablemente las personas que tienen dolores generalizados en los ojos van a tener también mucho más dolor generalizado. Aquí quiero hacer un comentario. Estamos haciendo un estudio acerca de analgésicos que hay en la lágrima. La lágrima normal tiene opiáceos naturales, probablemente para modular el dolor y las molestias de algo tan sensible como la córnea. Es probable que haya personas que tienen una reducción en esos opiáceos y eso es lo que hace que tengan molestias oculares. Entonces, todo esto es un mundo que estamos todavía inventando, estamos desarrollando y creo que el tema del dolor en los ojos, el dolor en general y el dolor en los ojos va a dar mucho que hablar en los próximos años. Dentro del diagnóstico previo hay que hacer la anamnesis y hay que hacer también la tinciones. A mí me llama la atención que no se utiliza apenas el verde lisamina. El verde lisamina da muchísima información, yo lo considero absolutamente esencial para explorar la superficie ocular, pero no en las tiras, sino en el colirio al 1%. Verde lisamina tiene que ser en colirio al 1% para que realmente tiña y podamos ver qué alteraciones existen en esa superficie ocular. Así que el verde de lisamina lo traigo aquí como una forma de exploración de la superficie fundamental. Hay otra cosa que hay que mirar a los pacientes. Con la historia clínica electrónica y todas las pruebas que nos pasan por el ordenador, ni miramos a los pacientes y perdemos muchísima información. Perdemos información de cómo parpadea, asimetrías faciales, tipo de piel, etcétera, etcétera. Entonces, yo veo que hay algunos médicos que entra el paciente en la consulta y no separan su vista del ordenador, de la pantalla del ordenador, ni miran al paciente y eso hace que nos perdamos muchísima información de cara a poder hacer muchos diagnósticos que nos ayuden después en el desarrollo de la cirugía y de las molestias. Entonces hay que mirar al paciente, hay que ver pequeñas asimetrías, cómo están los párpados, cómo es el cierre palpebral. Hay personas, por ejemplo, el Parkinson y otras enfermedades, son personas que no parpadean, están hablando y si uno no les mira la cara no percibe que esa persona no parpadea durante minutos. Eso hace que tengan sequedad ocular y que tengan problemas muy probablemente después de la cirugía. Las tinciones ya he comentado. Yo creo que la prueba de Schirmer, aunque hace 120 años que fue descrita, sigue siendo todavía válida. Yo creo que hacer un Schirmer nos permite saber cómo está la cantidad de secreción de ese ojo y nos va a ayudar también a diagnosticar el ojo seco. Vemos ahí a la derecha arriba una tinción con verde lisamina típica del ojo seco, en donde la zona expuesta interpalpebral se tiñe muy densamente. La amibografía, el borde libre, todo esto tenemos que mirarlo antes de la cirugía. Una cosa interesante también es que las glándulas de meiomio varían. No siempre tienen el mismo aspecto, entonces podemos estar viendo unas glándulas de meiomio de aspecto casi normal y al cabo de un tiempo pueden inflamarse. Hay fluctuaciones y entonces no tenemos que pensar que las glándulas de meiomio siempre están exactamente igual. La osmolaridad, bueno, yo estoy de acuerdo en lo que dice aquí. Nuevas tecnologías nos informarán, pero no reemplazarán el diagnóstico clínico. Yo creo que está bien para estudios, está bien para confirmación de algunas enfermedades, pero las tecnologías yo creo que no son suficientes para poder hacer los diagnósticos. De hecho, la osmolaridad es muy variable, incluso de un día para otro puede cambiar en una misma persona. Hay algo que
que a mí me ha llamado mucho la atención en los últimos tiempos, que es el estado, hacer como un checklist del estado previo del ojo antes de una cirugía. Entonces, la habitual sugiere esos estudios para hacer antes de lo que es la cirugía y saber el riesgo que hay de que haya ojo seco, de que haya molestias, e incluso tratarlo. Entonces, si hay síntomas a través de anamnesis y cuestionario, si hay un daño córneo-conjuntival por medio de las tinciones, cómo está la estabilidad lagrimal por medio del BUD, cómo está la secreción lagrimal por el menisco lagrimal y el Schirmer, y cómo está el borde palpebral por medio de las glándulas de meibomio. Esto nos va a dar mucha información de cómo se va a comportar el ojo después de la cirugía. Pero no considera otras alteraciones de la superficie ocular, que son muchas más. Y aquí hay algo que yo quisiera también destacar. Un estudio, creo que muy interesante, en el que habla de la fragilidad de la superficie ocular. Es decir, por medio de una serie de parámetros, podemos saber qué grado de fragilidad tiene esa superficie ocular para superar una intervención quirúrgica. En este estudio de Villani, pues se llega a hacer un índice de fragilidad de la superficie ocular y hay una serie de ítems en donde está pues la conjuntivochalasis, que yo creo que es uno de las alteraciones que con frecuencia dan lugar a molestias oculares, alergia ocular, enfermedad tiroidea, etcétera, etcétera. Y lo que hace es medir el nivel de riesgo de descompensación de la superficie ocular tras la cirugía. Hay otra serie de cosas que son interesantes, por ejemplo, la distrofia de la membrana basal del epitelio, que es relativamente frecuente, por lo menos en mi medio, y que puede alterar mucho la biometría. Y también son esos casos en donde estamos operando y cualquier toquecito sobre la superficie de la córnea provocamos una desepitelización y esto da lugar pues a problemas más o menos molestos. Sobre una de las molestias oculares que pueden aparecer después de una cirugía no está relacionada con el ojo seco, como muchas otras, pero quisiera llamar la atención sobre alguna de estas. Una es alteración de la adherencia epitelial por una distrofia de la membrana basal. Vemos ahí señalado con una flecha unas zonas de tinción negativa en donde está la paracentesis de servicio en una cirugía de catarata. Esa persona notaba una molestia localizada en esa zona superior y lo que ocurre es que en esa parte hay una falta de adherencia del epitelio, es como una erosión corneal recidivante y produce muchas molestias. Esto ha sido recientemente descrito en el Journal of Cataract and Refractive Surgery, pero es algo que yo he venido viendo durante bastante tiempo porque se produce con mucha frecuencia. No es un ojo seco en este caso, sino que es una alteración, una molestia ocular puntual que se produce en esa zona de la córnea, de la incisión. Yo diría que quizá las molestias mayores o los casos más difíciles después de la cirugía en cuanto a molestias son aquellos en los que aparece una conjuntivochalasis y una anteroposición de la línea de Marx. Es decir, que la línea de Marx lo que hace es que la mucosa, el epitelio mucoso queda expuesto y esto da lugar a muchísimas molestias. Normalmente cursa también con disfunción meibomiana e hiposecreción lagrimal. Estos son los casos que a mi entender y a mi experiencia pueden dar molestias y que son los más difíciles realmente de tratar. Aparte de que la conjuntivochalasis está muy relacionada con la laxitud palpebral, es decir, son personas que tienen conjuntivochalasis, que tienen bolsas palpebrales, casi siempre van unidas estas dos condiciones y eso hace que sean ojos que después de la cirugía pues tengan más lagrimeo, más epífora, más molestias, más sensación de cuerpo extraño, que no es un ojo seco, como digo antes, pero sí que es uno de los motivos de molestia ocular en el posoperatorio. Si nosotros somos capaces de detectar una disfunción de la superficie ocular, podemos
comunicar las potenciales incidencias en el posoperatorio. Esto es importante porque si a una persona se le dice usted específicamente tiene riesgo de tener molestias oculares en el posoperatorio, podemos también ajustar las expectativas, tratar el problema antes de la cirugía y plantear con más seguridad la intervención. Es importante, si esa persona tiene ese riesgo alto, que lo sepa antes porque no le pillará de sorpresa y la relación con el médico será de una mayor confianza. Hay una cuestión también, ¿cuáles son las prioridades en la cirugía por parte del médico? Pues que vea bien, y el problema del médico es que la insatisfacción del paciente es el miedo mayor, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer en la cirugía? Tenemos que hacer un tratamiento base, higiene palpebral, lágrimas artificiales, y de segundo nivel tendremos seguramente que hacer antiinflamatorio tópico, tratamiento biboviano, etcétera, etcétera, tratar el problema específico si realmente esa persona tiene una alteración. Después de la cirugía, el dolor ocular es relativamente frecuente. Hay que decir que el dolor posoperatorio es algo universal, no es algo solamente ocular. Después de cualquier tipo de cirugía del organismo, el dolor es uno de los tópicos, uno de los problemas mayores que existen. O sea que no somos unos bichos raros cuando nosotros decimos, uy, es que los pacientes se quejan de dolor después de la cirugía, de molestias. No, no, no. Esto es algo que ocurre prácticamente en todas las cirugías del organismo. Entonces, tenemos que entender que el dolor posoperatorio ocular no es diferente al dolor posoperatorio de otro tipo. Los riesgos de la cirugía pues, son el que nosotros vamos a romper esa hemostasis que decíamos antes. ¿Por qué? Pues se va a romper por varios motivos. Se va a romper primero porque ponemos colirios, ponemos betadine, ponemos anestésico, ponemos un bléfaro, un speculum, que tira del párpado y aumenta más la laxitud de los párpados. Yo no creo que se deban poner speculums muy tensos. La luz del microscopio, los colirios en el posoperatorio, todo esto hace que una superficie ocular que es frágil se descompense y vaya a tener después molestias en el posoperatorio. Hay unas pautas de la cirugía ocular y el ojo seco que no voy a pararme en ella, pero de lo que se trata es el concepto del Tear Film Oriented Therapy de Tsuota. Es decir, tenemos que pensar que cuando hacemos una cirugía ocular no solamente tenemos que hacerla bien, sino que tenemos que preservar la homeostasis de la superficie ocular como estaba antes o incluso mejorarla. No debemos olvidar este factor. Así pues, dentro de lo que es la cirugía ocular y ojo seco, hay que decir que la superficie ocular puede presentar disfunciones que pueden ocasionar problemas visuales y molestias. Que es bastante frecuente encontrar estas alteraciones en pacientes que van a ser sometidos a cirugía ocular. Que tampoco es necesario un equipo sofisticado, no hay que tener un meibógrafo, ni hay que tener un Tear Lab, ni nada de esto para detectar esas alteraciones. Sí es importante, insisto, la utilización del verde lisamina. Es importante también entender el concepto de fragilidad de la superficie ocular para evaluar el riesgo y si planificamos bien y damos información adecuada al paciente antes, durante y después de la cirugía, pues vamos a mejorar el resultado quirúrgico percibido por el paciente. Y nada más, muchas gracias.